tema salud, especialmente el concepto de salud preventiva, porque es bien sabido que la medicina se había concentrado simplemente en hacer un tipo de terapias curativas, es decir, no se ocupaba en ningún momento de anticiparse al acontecimiento de la enfermedad. Simplemente con los medicamentos alopáticos hay que esperar que haya unos signos, unos síntomas para apagar el incendio y hacer que el paciente pueda recuperar su estado de equilibrio, de homeostasis. Pero realmente no hacíamos nada en la prevención. El concepto de salud integrativa es un movimiento muy fuerte en el mundo de la medicina hoy en día, especialmente porque las universidades más importantes de los Estados Unidos, como Harvard, por ejemplo, ocupadas ya en hacer que el médico en formación, en el pregrado, por ejemplo, estudie nutrición. Antiguamente el médico no se preparaba en nutrición. Y esto antagonizaba con el primer aforismo que planteó el padre de la medicina Hipócrates cuando dijo que tu alimento sea tu medicina. En realidad no podríamos mantener un cuerpo sano y una mente sana si no utilizamos nutrientes adecuados que mantengan optimizada la mitocondria, que es el almacencito que recibe la energía, la almacena para que podamos mantenernos en estado de alerta y en buena disposición para ser sanos, felices y estar en paz. Así que el propósito es especialmente tener un cuerpo saludable, pero al mismo tiempo una mente saludable, unas emociones muy saludables y todo esto homologado con el concepto espiritual del ser humano, que como decíamos la vez pasada, parodiando un poquito a Taylor de Chardin, el hombre es un ser espiritual viviendo una experiencia humana, no un humano viviendo una experiencia espiritual, porque trascendemos, es decir, éramos antes de esta experiencia, somos seres espirituales y cuando llegue el momento al que llamamos muerte, que no es muerte sino la vida, seguimos vigentes. Es decir, seres eternos, seres divinos, hechos a imagen y semejanza de el gran arquitecto del universo. Entonces, importante que tengamos en cuenta, y he utilizado en primera diapositiva, eh, he copiado del doctor Dispensa el título de uno de sus libros para ilustrar un poquito cuál es la temática y cuál es la intencionalidad que tenemos cuando hablamos de salud preventiva. Es muy importante saber que el placebo es una figura que siempre se ha utilizado en medicina y en investigación farmacológica y consiste en una sustancia que se le da a un grupo de personas y a otro grupo de personas se le da el medicamento que está en experimentación. Las personas no saben cuál están recibiendo, si el medicamento verdadero o el otro que no tiene ningún ingrediente incluido. Y luego se hace lo que se ha llamado en medicina el doble ciego. Al final se comparan los resultados y es sorprendente ver cómo personas que no recibieron ningún medicamento, pero pensaban que sí, casi que equiparan los resultados con las que recibieron los medicamentos. Entonces, esa figura del placebo, el doctor Joe Dispenza la utiliza como metáfora para decir que cuando un paciente llega a un consultorio, si la intención que tiene el médico es de docente, de hacer que esa persona se sienta bien y tener la compasión, eso es suficiente para que ese ser humano se sane. Oiga bien, no curarse tanto, es sanarse. Cuando hablo de sanación, pues ya lo dijo nuestra presentadora, estoy hablando de la parte física, de la parte mental y de la parte emocional, que es consecuencia justamente de lo físico y lo mental. Entonces, podemos decir también que en este orden de ideas, eh, el ser humano eh, tiene la perspectiva de una salud
Aquí me tapó la primera imagen. Si me ayudas un poquito. Ok. Eh, en la salud integrativa, nuestra primera intención es realmente hacer salud preventiva. Es decir, no esperar a enfermarse para conseguir un resultado de salud. Podemos cada uno de nosotros, si tomamos la responsabilidad de este cuerpo templo, lo nutrimos y lo tratamos adecuadamente, no tenemos por qué enfermarnos. Realmente la enfermedad es consecuencia de muchas cosas que hacemos durante la vida, consciente o inconscientemente. Y se dice en este momento que la tercera causa de muerte en el planeta Tierra es justamente la iatrogenia. Iatrogenia quiere decir muertes causadas por efectos colaterales de los medicamentos químicos. Entonces, cuando salió el estudio, que es de la Organización Mundial de la Salud, la gran pregunta es, ¿entonces los medicamentos están matando a la humanidad? Pues no exactamente. El mal uso de los medicamentos en los países latinos, por ejemplo, el 70% de los medicamentos que se venden en las droguerías se venden de venta libre, es decir, por autoformulación de las personas. Los médicos no alcanzamos a formular ni siquiera un 30% de los mismos. Y esto hace que muchas personas tomen y tomen medicamentos y utilicen en algún momento su libre albedrío para darle incluso a otras personas, como a los niños, medicamentos sin saber cuál es su contraindicación, cuál es su efecto colateral y cuál es el efecto tóxico residual que esa sustancia química está dejando dentro del organismo. Entonces, si bien es cierto, en algún momento la alopatía se constituye en una herramienta irreemplazable para salvar una vida, también es muy cierto que podemos tener elementos para quitar de en medio eso que se llama costo-beneficio, que generalmente es más el costo que el beneficio. Es decir, más el daño que puede hacer que el propio beneficio, pero hay que utilizarlo. Entonces ya hablando de salud integrativa, ya tenemos muchos recursos en la mano, sobre todo de medicina natural, para poder hacer o contrarrestar el efecto tóxico residual que dejan muchas sustancias químicas, no solamente de medicamentos, de muchos alimentos, ¿no? Sabemos que todo lo que está expuesto en un supermercado está lleno de preservativos, de colorantes, de saborizantes, de muchas sustancias químicas que el organismo no está diseñado para recibir. Esta boquita, este exófago, este estomaguito, este hígado, este intestino, estos riñones, no fueron diseñados para recibir sustancias artificiales químicas que el organismo no pueda metabolizar. ¿Qué pasa con ellas? Pues se almacenan en unos órganos que se llaman órganos emuntorios, hígado, riñones, vasos linfáticos y colon, y se quedan allí como caldo de cultivo para mucha problemática que pueda tener un ser humano hacia el futuro. Porque antes se decía que el factor herencia era definitivo para que una persona estuviera sana o no. Entonces se le decía a una persona, si sus abuelos fueron hipertensos, si Ujú. su mamá es hipertensa, si su madrina es hipertensa, póngale la firma que usted también va a ser hipertenso. Eso no es verdad. Tengan en cuenta que eso no es verdad. El factor de herencia apenas marca un 5% de probabilidades de que esa persona pueda hacer una enfermedad. Y ese 5% sí nos sirve de elemento para hacer profilaxis. Es decir, si yo sé que en esa familia hubo muchos hipertensos y usted todavía no es hipertenso, tengo muchos elementos útiles, efectivos, eficaces, eficientes para que usted nunca sea hipertenso. Entonces, ese concepto de salud preventiva realmente es nuestra misión en ese momento. Es lo más importante y sobre todo, como les dije, poder derrotar ese monstruo que se llama iatrogenia, porque es la tercera causa de muertes en el mundo. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio hace unos 4 años donde se dice que el índice de longevidad, como hablábamos antes, había aumentado en la humanidad, pero que los 12 últimos años que estaba viviendo un sujeto de más o menos 76 años, lo pasaba tomando muchos medicamentos, haciéndose muchos exámenes de laboratorio, haciéndose diálisis peritoneal, haciéndose injertos en válvulas, etcétera, etcétera. Entonces,
Se han aumentado los años de vida, pero no la calidad de vida. El ideal es vivir los años que voy a vivir, lógicamente, pero en buenas condiciones. Sobre todo, no afectando mi bienestar, mi gozo, mi felicidad, sino que tampoco tengo derecho a afectar la felicidad y el bienestar de mi entorno familiar, que es lo que normalmente sugiere. Es decir, debemos de ser muy responsables con nosotros mismos cuando no estamos procurándonos una calidad de vida, especialmente con una buena nutrición, para garantizarnos que no vamos a sufrir de las enfermedades que normalmente están ocurriendo. Segunda causa de muertes en el planeta Tierra, el cáncer de colon. También lo habíamos mencionado. Y el cáncer de colon, pues ningún cáncer es bonito, pero el cáncer de colon es el más feíto por la situación en que termina el paciente, muere de inanición. Y un cáncer de colon, ¿en qué se origina? En una mala dieta, en alimentos que no corresponden. Y si sabemos eso, y si sentimos molestias de colon, debemos acudir permanentemente a exámenes, a chequeos. Ustedes saben que hoy existe un examen muy preciso, que es la colonoscopia, que nos permite observar a la luz del intestino con una lamparita tomando fotografías y si vemos un tejido sospechoso, poder tomar la biopsia. Y esa es la manera de anticiparnos a un cáncer de colon. Así que y otro tipo de cánceres, como el cáncer del estómago. Quiere decir todo esto que estamos mencionando, que sí es posible hacer salud preventiva si tomamos conciencia y tomamos responsabilidad de nuestra propia salud. Hoy en día, pues todo esto está ligado a la neurociencia, que como todos sabemos, es esa ciencia que se dedica al estudio del sistema nervioso, que abarca todo el cerebro, la médula espinal y todas las intrincadas redes de neuronas sensitivas y motoras que se extienden a través del cuerpo. Esto es una comunicación permanente, son trillones de células y muchas de esas células son justamente las células cerebrales que son las encargadas de mantener esa armonía. 35.000 reacciones enzimáticas por segundo suceden en la célula. Esto es un universo maravilloso el que está dentro de nosotros y debemos procurarnos que se mantenga en orden, que se mantenga en equilibrio y solamente lo logramos cuando tenemos conciencia de la forma en que estamos viviendo y de la manera en que estamos enfocando nuestra vida, sobre todo como planteamos muchas veces, esa gran posibilidad que tenemos de vivir en este presente, en el solo por hoy, procurándonos y fijándonos como meta hoy, hoy, este día ser felices. Entonces, decíamos que en la escuela nos ponían un aviso que decía mente sana en cuerpo sano. Si yo no tengo una mente sana, no puedo tener un cuerpo sano, o viceversa. Si tengo un cuerpo enfermo, pues mi mente no va a estar bien. Es decir, no hay bienestar. ¿Y eso de quién depende? Eso no depende del médico, ni de los gobiernos, ni de los estamentos de salud. Depende de mí. Cuando yo tengo una molestia, no busquemos un chivo expiatorio. Solamente reposémonos y preguntémonos, ¿dónde se originó esto? Una enfermedad primero es un pensamiento, dijo el doctor Hahnemann. Busquemos cuál pensamiento es el que en este momento es el factor desencadenante para que yo no pueda estar bien. Eso me corresponde a mí, a nadie más. Entonces, ese crear conciencia permanente nos hace poder emular este pensamiento. Sanemos al enfermo y la enfermedad desaparece. ¿Quién es el enfermo? Pues toda la estructura física, mental y emocional. Ese es el enfermo en su conjunto. Porque es que pensábamos que salud simplemente era estar libre de síntoma físico. No, es integral. Debo estar libre de síntomas físicos, pero también de sacar de mi mente todo ese archivo, todo ese exceso de equipaje que tengo de traumas, de prejuicios, de cosas que no me dejan fluir adecuadamente y que se acumulan y son eso que se llama en medicina factor psicosomático. Muchos pensamientos se convierten en enfermedades degenerativas muy graves. O sea que ojo con nuestros pensamientos. Y ahorita
mis dos compañeros conferencistas van a hablar un poquito de esas herramientas tan efectivas que tenemos para estar allí, en paz, en un presente, en un eterno presente de paz y felicidad. Este disquito que ustedes ya lo conocían sintetiza todo lo que he mencionado hasta ahorita. Es decir, Hahnemann hablaba de una mesita de cuatro patas. Una pata es la parte física, la que vemos, la que tocamos, donde se siente, donde se diagnostican las enfermedades. Pero la otra, que es el archivo, es la mente, donde está guardado todas las vivencias que hemos tenido desde el útero de mamá. Desde allí empiezan las experiencias. Y eso da como consecuencia nuestras emociones, es decir, emociones sanas o emociones insanas. Las emociones insanas nos enferman el cuerpo físico y nos enferman la mente. Hoy en día, en muchos países, la depresión es la primera causa de consulta en los consultorios médicos. La primera. Y en un país como el nuestro, el Ministerio de Salud descubrió que de cada 10 pacientes deprimidos que van a un consultorio, tan solo uno recibe tratamiento adecuado. Es decir, tratamiento psiquiátrico con todas las demás cosas. Los demás, los demás deprimidos andan por ahí deambulando por el mundo, sobrellevando una carga que no van a ser capaces, si no, no van a ser capaces si no hay una conciencia de que el médico que yo necesito es el médico que tengo por dentro, que tengo que introspectar, que tengo que meditar, que tengo que aprender a comunicarme con esa presencia divina que tenemos dentro, cada uno de los seres humanos, para que de allí ese soplo apacible, esa vocecita, esa intuición me diga, es por aquí, como lo has hecho hasta ahora, no corresponde, pero aprende la experiencia, hay que capitalizar la experiencia, porque tampoco podemos inventárnosla, ¿ok? Muy bien. Eh, el otro aforismo muy importante es: un síntoma, para que sea síntoma, es porque hace sufrir al paciente y a su entorno. Hay síntomas que no hacen sufrir al paciente, entonces no son síntomas, son de pronto sensaciones, son de pronto cosas que me invento en la mente proyectando un malestar que tengo contra algo. Debo identificar muy bien esta parte. Un síntoma, para que sea síntoma, es porque hace sufrir al paciente. Un aforismo bien importante como herramienta para esto. La fuerza vital es lo que hace que nos movamos. Cuando un ser humano se muere, cuando no se mueve más, cuando no respira, es porque su fuerza vital ya no está allí. Entonces la fuerza vital permanece en un ser humano, y la fuerza vital es el espíritu. No es que tengamos cada uno de nosotros un espíritu por separadito, no. Somos esa gotica del océano viviendo una experiencia individual, pero esa gotica del océano va a volver a fundirse en el océano. Cuando tengamos realmente ese concepto de seres divinos, vamos a ser mucho más sanos, más felices, más prósperos, más en paz. El miasma es un concepto que se tiene muy en cuenta en medicina integrativa, y es la tendencia natural, la predisposición que tiene todo ser humano a sufrir de determinadas enfermedades. Eso es importante también saberlo para empezar a trabajar de antemano en muchas cosas y no llegar a eso que llamamos el acontecimiento de la enfermedad. La epigenética es una ciencia que también cubre un espacio muy importante hoy en la salud, porque se estudia justamente todos los mecanismos de funcionamiento de los genes, del ADN. Se aseguró hasta hace muy poco que la personalidad de un ser humano consta de su carácter y de su temperamento, que el temperamento es inmodificable, que el carácter sí se puede modificar, porque el temperamento es exactamente la proyección del ADN. Pero ya con la epigenética, y sobre todo con otra ciencia mucho más moderna, que la neuroplasticidad, sabemos que sí podemos modificar los genes. No modificamos el ADN, pero sí podemos modificar muchos genes con un trabajo interior, con un trabajo de meditación, con un trabajo de introspección y con mucho aprendizaje, para hacer que esas acciones bioquímicas y fisiológicas que hacen las reacciones neuronales se pongan en un orden perfecto. Muy bien.
Y el otro es el principio que planteó Hipócrates, que es el vis medicatrix. Es que el organismo tiene su propia farmacia. Es decir, si cuando estamos sintiendo un malestar, supiéramos realmente concentrarnos en esa propia farmacia que tenemos, vamos a poder encontrar la solución, el medicamento, el remedio ideal para salir de esa situación que no corresponde. Entonces, eh, todo esto pues nos lleva a pensar lo que dijo Hipócrates y a preguntar eh, mm, qué cosas son las que enfermaron a este sujeto para poder curar a alguien. Entonces el aforismo dice exactamente, antes de curar a alguien, pregunta si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Es importantísimo. Hay muchos pacientes que al llegar al consultorio, uno le hace uno la pregunta suelta, ¿tú eres feliz? Y créanme que la mayoría se quedan en stand-by. No saben contestar si sí o no son felices. Y resulta que estamos diseñados por el gran arquitecto para ser felices. Cuando no estoy siendo feliz, no estoy cumpliendo con la voluntad, con la misión que me entregó mi creador para poder conseguir el resultado. Esto nos hace pensar cómo hoy de tiempo, mi querida moderadora, ¿estoy dentro del tiempo o se me acabó? Bueno, entonces ya rápidamente, estas tres preguntas nos las hacemos muy frecuentemente. ¿Qué es exactamente eh, en el sentido más amplio, un ser humano? Yo ya me anticipé decirle, pues es un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana y que debe primar esa parte espiritual para que realmente tomemos el camino, para que nos enfoquemos. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y para dónde vamos? Si usted se hace esas tres preguntas en un momento de intimidad y no tiene una respuesta clara para cada una de estas preguntas, usted está en crisis existencial. Pero no se me vaya a preocupar por eso. Es simplemente, le dejo la tareita. Pregúntese, ¿yo de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde voy? Para que podamos tomar el rumbo. Y la otra cosa es saber ¿qué es ser sano? Porque a veces pensamos que ser sano es no tener síntomas. No, ser sano es la integralidad. No solamente no tener enfermedades, no tener patologías, pero saber que nuestra mente realmente está bien, está siendo clara, perfecta y está cumpliendo su objetivo. Y esas emociones, que son las que en algún momento nos traicionan, deben ser de la mejor calidad. Entonces, ¿qué es con precisión estar enfermo? Pues estar enfermo es cuando están combinados todos estos aspectos y están en desorden y eso no nos permite ser felices. El médico debe saber lo que hace, cómo lo hace y hacerlo siempre con amor. Este es un llamado a los médicos que no estábamos en ese plano. Pensábamos que el paciente era simplemente el cliente, entre más rápido lo atendieran, pero hoy en día decimos, ese consultorio, yo estoy en este momento sentado en mi consultorio, este consultorio en el que yo estoy, tierra santa es, y debo honrarlo como tal. Debo comportarme con la suficiente congruencia cuando se siente una persona enfrente de mí y tratarla con la compasión, entendiendo que es un ser divino. Puede que esté equivocado en algunos conceptos, pero Él es perfecto. Entonces, mi vocación, mi intención es hacerle caer en cuenta que Él es un ser divino y que ahí está su sanación. Muchas gracias. Dejo entonces, los dejo en manos de mis sucesores en esta masterclass y al final pues estaré dispuesto y disponible para algunas preguntas que quieran hacerme. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor Jaramillo, por esta valiosa explicación sobre la medicina integrativa. Siempre me sorprende. Bueno, ahora vamos a continuar con el movimiento. Le damos la bienvenida a Juan Bautista Perea para que nos hable de ese cuerpo y movimiento.
Juan, estás en mute, estás en silencio. Gracias, gracias. Sí. Bueno, no, le estaba diciendo que gracias a mi doctor porque cada que yo lo escucho me hace tomar conciencia de esos hábitos que tenemos, porque somos el resultado de hábitos. Y en el masterclass anterior yo les comenté una frase que me gusta que dice que lo más importante no es el conocimiento, sino la acción. Y el doctor hoy nos dio mucho conocimiento, mucha información. Y nosotros en este masterclass estamos con ese propósito, más que darles información, es estimularlos, inspirarlos, motivarlos a que tomen acción con esta información para que su vida mejore calidad de vida. Y él habló de esa parte integral del movimiento, y en esa parte es que yo les voy a hablar. Pero antes de hablarles del movimiento, quiero darles una anécdota, porque a mí me gusta compartir anécdotas que yo he tenido en mi proceso. Para la gran mayoría de los que me están viendo hoy por primera vez, yo estoy en Nueva York, soy de Colombia, pero vine aquí hace un tiempo. Y en Colombia, pues desarrollaba las artes marciales además de la ingeniería civil. Eso ha sido mi pasión, servir. Como practicado artes marciales a nivel competitivo y por mucho tiempo, la respiración para mí y en las artes marciales es fundamental para uno poder tener un buen rendimiento. Resulta que cuando uno viene a este país, debe hacer lo que sea para mantener resolviendo la situación económica. Y en los primeros meses que llegué, me ocupé de trabajar en una estación de gasolina, sin saber nada de inglés y al oído. Entonces, era una noche de invierno muy fría y me tocaba estar afuera de la estación. Llegaron unos jóvenes para que yo les llenara la gasolina, muy de esos jóvenes que son un poquito inquietos, ¿no? Provocando, molestando, que se iban a robar la gasolina y bueno, como dice, provocando. Gracias a que la práctica de las artes marciales yo había podido resolver, reaccionar. Pero ¿por qué les traigo esta anécdota? Porque es la respiración lo que hace que en un momento determinado, cuando te enfrentas a una situación, si tú sabes respirar, vas a tener el control de esas emociones. Porque algo que siempre llevamos con nosotros es la respiración desde el momento que nacemos. Y cuando aprendemos a respirar de manera consciente, nos aprendemos a gobernar, nos aprendemos a amar, como lo decía mi doctor, amarte. Y esa manera consciente, cuando lo practicamos con el Tai Chi y el Qigong, que lo que yo realizo, lo que las clases que doy, al final voy a hacerle algunos ejercicios más tarde, es cuando entonces podemos habitarnos con serenidad, con paz, porque es el aliento de vida, es un aliento, respirar, inhalar con conciencia. Y cuando aprendemos a hacerlo, entonces vamos a manejar las emociones, porque somos muy reactivos. Y hay un ejemplo que me gusta poner, por ejemplo, un perro. Un perro respira de 20 a 30 veces por minuto y tiene una expectativa de vida de 10 a 12 años. Nosotros los seres humanos respiramos de 10 a 20 veces por minuto y tenemos una expectativa de vida de 80 a 90 años. Y una tortuga respira de 3 a 5 veces por minuto y puede vivir hasta 500 años. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que entre más pausada sea la respiración, podemos vivir más tiempo, con más salud y más larga vida. Por eso en Swing Tai, que es la creación que yo he hecho, el eslogan es joven por siempre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar esas respiraciones? Eso ocurre en varios procesos. No voy a ahondar ahora en eso. En este masterclass lo que queremos es darle algunos puntos para que ustedes puedan tomarlos en su vida diaria, en su vida cotidiana y les ayude a ser más productivos en su actividad y les ayude a estar un poco más en calma, porque cuando estamos estresados, ustedes saben que es el sistema simpático, me pongo un poquito ácido y esa acidez produce mucha inflamación.
el doctor Jaramillo ahora hablaba de eso, ¿no? De que no, muchas veces ni los síntomas. Y si estás completamente, constantemente inflamado, eso indica que hay mucho estrés dentro de ti. Entonces, ahora, dentro de la práctica de la respiración, hay muchas respiraciones y una de las que yo practico mucho se llama la respiración de la caja de cuatro. O sea, en este momento te voy a pedir entonces que te pongas las manos aquí, ¿sí? Ponga las manos aquí y vamos a empezar a hacer algunos ejercicios de respiración. Entonces, al ponerte las manos aquí, usualmente esta parte es la que se estresa, ¿no? Entonces, vamos a tomar, inhalamos aquí, como si tuviéramos una pelota aquí, vamos a oprimir aquí, presionamos, inhalamos y suavemente estiramos aquí hacia arriba para ir relajando el nervio vago que baja por aquí. Vamos a inhalar contando hasta cuatro. Sostenemos 4 segundos y vamos exhalando, llevamos hasta cuatro arriba. Volvemos nuevamente. La respiración la hacemos siempre con el abdomen. Entonces aquí y al hacer esto lo que estamos haciendo es dándonos un abrazo. Ustedes saben que ¿quién recibió un abrazo hoy? Os dieron un abrazo. Eso, algunos ahí. El arte de amar porque tiene el amor en sí. Es dar abrazos activa esa hormona de la oxitocina. Ustedes saben que la oxitocina es la hormona del amor. Lila dice que ya recibió su primer abrazo de su perrito. Qué bueno. Entonces, esto aquí lo que hace es eso. Me dice yo me amo, me apruebo, me acepto. Entonces, aquí vamos a hacer ahora aquí. Así, relajamos un poquito esto acá. ¿Sí? Estamos aquí. Muy bien. Y les voy a poner una musiquita mientras hacemos eso. Permítame, yo les comparto aquí una musiquita para que recibamos el arte de amar. 3 minutitos. Muy bien. Vamos aquí. Vamos aquí. Hacemos esto. No se ¿Está oye la escuchando? música, Juan. ¿No se oye? Yo la escucho. Oh, disculpen. Poquito de Bu- volumen, por favor. No, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Súbale. Ahora No, no, Juan, no se no, escucha. Súbale volumen a su teléfono cada uno o a la computadora, no que no pero se no se oye. escucha, Juan. Bueno, entonces dejémoslo ahí. No quiero tomarle más tiempo. De este lado se escucha muy bien. Es la música. O no, música no, a él hablando, sí. Ujú. Bueno. Yo escucho perfecto. Bueno, entonces, de todas maneras, entonces la idea es que con música tú lo vas a hacer mejor. Entonces, otro ejercicio que tenemos es, se llaman pausas activas, ¿sí? Esta es una manera de conectarnos como antena y estimular que la energía se mueva por los meridianos, ¿sí? Hacemos esto mientras inhalamos y hacemos esto. La respiración de 4-4, inhalamos 1, 2, 3, 4, sostenemos 4 segundos y exhalamos 1, 2, 3, 4. Es una manera de abrir los canales, mover la energía y permitir que estemos centrados en el aquí y en el ahora. Entonces, son muchos ejercicios que quisiera darles ahora, pero por cuestión de tiempo, más en el taller que tengamos, les voy a compartir más información. Entonces, los voy a dejar para que mi compañero siga ahora, mi querido Genaro Aquino, que es maestro en PNL y les pueda seguir dando más información. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Muchas gracias, Juan. Qué chévere. Gracias, Juan Juan. siempre nos recuerda la importancia del movimiento y esa conexión con nuestro cuerpo. Bueno, pero entonces vamos a dar un paso más en esta martes class. ¿Qué les parece si recibimos a Genaro Aquino, quien va a explorar ese papel de la mente, nos va a ayudar a explorar ese papel de la mente en nuestro bienestar? Adelante, Genaro. Gracias, gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí, disfrutando de este momento tan especial para conservar nuestra salud física, mental y sobre todo para permitir que el espíritu que está ahí en nosotros pues se mantenga en un cuerpo que pueda funcionar perfectamente. Y en este día, en esta noche, quiero comentarles, recordarles algo que ya ustedes saben. Estamos partiendo siempre de que sabemos las cosas. Y es la importancia y el poder de la palabra. Nosotros podemos, ¿verdad?, decidir muchas cosas, pero hay algo aquí adentro, un diálogo que nosotros manejamos que es muy importante prestarle atención, tanto para hacer una rutina de salud, como recomendó el doctor Jaramillo, una rutina de movimientos, como nos recomienda Juan. Es importante recordar que el diálogo que nosotros sostenemos en nuestras mentes es muy importante porque ese diálogo genera emociones, esas emociones pueden generar palabras y pensamientos y sabemos que la palabra tiene un poder. Entonces yo quiero llevar un poquito a esto de que recordemos del inmenso poder que tiene la palabra. El maestro Charles Fillmore nos habla de ese poder, ¿verdad? Y lo ubica justamente aquí, ¿verdad? En la garganta, en la raíz de la lengua. Y la Biblia y muchos libros nos hablan, ¿verdad? Y muchos maestros nos hablan de la importancia de la lengua que mata y sana. Entonces, recordemos que vivimos en un universo que es energía y nosotros somos energía y nuestro pensamiento genera vibración y energía en nuestro cuerpo. De manera que las palabras, tanto las que hablamos como las que no hablamos, tienen una influencia en nuestro cuerpo. Entonces, lo que yo digo y lo expreso, si es un mensaje, una idea positiva, yo voy a sentir el cuerpo de una manera diferente a cuando estoy expresando palabras que no son positivas. Me voy a sentir mucho mejor cuando estoy entreteniendo pensamientos positivos en mi vida que cuando estoy pensando en cosas negativas. ¿Por qué? Porque recuerda, es que somos un todo, nada está separado. Todo lo que afecta a tu mente afecta a tu cuerpo, lo que afecta al cuerpo afecta a la mente. Y de esa manera nosotros tenemos que tener conciencia de que aún los sentimientos no expresados hacen daño a nuestro cuerpo y a veces mucho más que lo que expresamos. Entonces, deberíamos llegar a un espacio donde nuestra medicina, además, como dice el doctor, que habla de la importancia de la verdad, de la buena comida, de los buenos hábitos, es importante reconocer que uno de los hábitos que debemos cultivar es el hábito del buen pensar. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ahí vamos a tener otro espacio de una medicina natural. El doctor dijo algo muy, muy importante y es que nuestro cuerpo es un inmenso laboratorio y ese laboratorio está aquí adentro. Aquí este cerebro es que dirige todo ese laboratorio que crea todas las sustancias que nosotros necesitamos. Fíjense que cuando usted se incomoda o cuando entra en un estrés profundo, suceden cosas. A veces se le pone las manos sudorosas, se altera el ritmo del corazón, se le flojan las rodillas, siente mareo a veces hay muchos síntomas, simplemente por estar estresado o por tener un miedo a algo que puede ser real o no, pero el cerebro no sabe distinguir realidad de fantasía. Por tanto, lo que pensamos, lo que hablamos, influye en el cerebro, aunque sea un jueguito. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Entonces, en este día lo importante es que recordemos eso, de la importancia de que lo que pensamos y lo que hablamos se va a manifestar en nuestro cuerpo de una forma u otra, dependiendo de la polaridad, si es positivo o si no es positivo. Entonces,
Quiero llamar la atención a un ejercicio muy sencillo que es recordar la forma en cómo nosotros hablamos. A veces decimos, es que yo no quiero ver el momento en que esta persona se presente frente a mí. Y cuando yo digo no quiero ver, eventualmente voy a tener que usar lentes, porque voy a comenzar a sufrir de miopía. Ah, no, es que siempre estoy arrancado. Te va a pasar la vida sin dinero todo el tiempo. Aunque lo diga de juego. Yo le digo a un amigo, oye, préstame $100. No, muchachos, yo no tengo ni en qué caerme muerto. Óyeme, aunque tenga los $100 en el bolsillo, pero solo es cuando dice esto, ¿qué está Sí. haciendo? Está cerrando las posibilidades de que a su vida llegue la abundancia. Entonces, y eso también con la salud. Eso es importante porque a veces las personas se apropian de las enfermedades y se identifican como enfermos. No, es que yo soy diabético. No, es que yo soy nervioso. No, es que yo soy... Y así por ahí va. Y entonces, ¿qué pasa? Se sigue identificando con esas situaciones y entonces la va a sostener. Recordemos una cosa muy importante que ya no es ni siquiera es a nivel metafísico ni religioso, ya comprobado por la neurociencia y toda la ciencia, que cada vez que usted dice la palabra yo soy, está Oye, invocando un Juan, poder este enorme. tema de Por ese eso es viaje de ida importante saber membrana, como qué eso se está estamos haciendo desprendiendo, cuando decimos el yo ¿cómo soy. se hace? Entonces, Porque finalmente eso hay que arreglarlo, o sea que el tanque hay que desocuparlo. ¿Cómo hacemos para que Por no se favor, siga si ponen su, llenando el tanque con su agua, sino micrófono que en sea silencio, ocupado hay por alguien otra hablando. esa agua? ¿Se puede hacer entonces, eso? nosotros, cuando tú dices, tienes una situación y dices, no puedo con esto. Wow. Cuando dices no puedo con esto, estás cerrándote a todas las posibilidades. Cuando en vez de podríamos decir, ok, en este momento no veo las posibilidades, pero yo sé que hay una solución. Todo me sale mal. No, cancelado. ¿Qué vamos a decir? No, cada experiencia que pasa me fortalece. Esto que está pasando en este momento no salió como yo quería, pero yo sé que puedo lograr el éxito en lo que me proponga. Y así vamos viendo, por ejemplo, cuando decimos, y lo peor que yo me encuentro cuando la gente dice que no, es que yo no sirvo para nada, no valgo nada. Ahí tenemos doble problema. Una, porque estamos limitando nuestras posibilidades de ser exitosos, de ser sanos, pero sobre todo yo digo, si existiera la palabra pecado, y si el pecado, si el pecado más grande que yo puedo encontrarme con este día que no valga, porque si somos creados a imagen y semejanza, imagínate, el que creó todo esto también, y de repente decimos que no valemos, entonces hay una situación que es bastante grave para nosotros. La otra cosa es que no nos queremos ajustar a los cambios. No es que antes era mejor. Es que en el tiempo pasado todas las cosas eran, claro, eran diferentes, pero tenemos que avanzar, tenemos que abrirnos a la posibilidad de nuevas cosas. Y algún día nos dijeron que quizás no íbamos a llegar a ningún lado porque éramos torpes, que esto, que aquello no los creímos. Y desde ese tiempo estamos tratando, intentando hacer cosas y no se pueden hacer. De manera que este es el momento de que nosotros entendamos de que el gran trabajo que tenemos que hacer no solamente es un trabajo físico, sino también un trabajo mental. Es un cambio de conciencia. Permitir darnos cuenta. Bueno, fíjense que ahora los carros, ¿verdad? Cuando usted va caminando, los carros modernos, ¿verdad? Tienen un tipo de señal de que cuando usted se va pegando al carril, le da un sonidito o le enseña una lucecita en el espejo retrovisor, que le está recordando que tiene que volverse al centro. Tenemos que crear un hábito que cuando comencemos a pensar en cosas que no son positivas que para nosotros ni para nadie, que esa lucecita nos traiga de nuevo al pensamiento al central y recordar de que nosotros somos hechos de un material, de una energía, de un poder que nos puede permitir lograr hacer cualquier cosa que realmente necesitemos. Entonces, la última que le voy a comentar es que a veces la gente no es que yo no tengo control sobre mí. Claro que sí. Nosotros dejamos que otras cosas nos controlen, pero si entendemos de que nosotros sí tenemos poder y podemos controlar cualquier situación y
lo que más podemos hacer para controlar nuestras vidas y estar mejor es cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física y sobre todo recordar que la salud física conlleva movimiento, conlleva buena alimentación y esto va a repercutir de todas formas en en la parte mental. Ahora, si comemos bien, si nos movemos bien, y mientras estamos comiendo, estamos pensando cosas que no son positivas, mientras nos estamos trabajando los ejercicios, no estamos centrados en lo que estamos haciendo, sino trayendo mecanismos y cosas que no están de acuerdo con el momento, vamos a seguir en la misma. Entonces es importante recordar que todo lo que hacemos debemos ponerlo en una posición de sostenernos siempre que se pueda y lo más que se pueda dentro del marco de lo que es lo positivo, lo justo y lo propio. Así que quiero, antes de terminar, enseñarles una grafiquita que tengo acá, rapidito, porque el tiempo apremia y queremos darle un tiempecito para que ustedes hagan sus preguntas. Entonces, fíjese esta gráfica que tengo acá. En esta gráfica tenemos aquí a una persona súper preocupada, estrés, preocupación y con una intención que quizá la intención positiva quizá puede estar, pero su pensamiento lo está manejando de una manera incorrecta, sus ideas, sus emociones, y entonces genera una energía, una vibración, la palabra dicha como la no dicha. Entonces, ¿qué va a suceder? Eso que va a afectar, se va a manifestar en el cuerpo como un dolor de cabeza, como puede a veces sentimos un nudo en la garganta, a veces opresión en el pecho. ¿Y qué pasa cuando, cuando nuestra intención es positiva, cuando estamos en calma, cuando tenemos un pensamiento, una intención de que las cosas funcionen bien para nosotros y para los demás? Entonces esto también produce una vibración que va a contribuir a una salud mucho mejor. La palabra no dicha, tanto como lo que decimos, nos va a dar una claridad mental mayor, nos va a ayudar a relajar, a dejar ir el nudito este que se nos hace en la garganta y vamos a tener una mayor armonía y sobre todo en la zona intestinal que se afecta mucho con el estrés, vamos a tener un confort diferente. De manera que es importantísimo que entendamos todo esto. Ahora, para terminar, yo quiero invitarlos a otra actividad. Esta actividad se va a celebrar el 23 de mayo. Y voy a pararme aquí porque vamos a tomar las preguntas antes de darle más detalle en esto. ¿Verdad que sí, moderadora? Así es, mi querido Genaro. Ok, adelante. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna En el chat. pregunta, gracias, Genaro, por tu intervención. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer allí en el chat o abrir su micrófono y preguntarle a estos tres grandes conferencistas. Como que no hay preguntas, todo quedó claro. Reina el Son silencio. unos profesionales maravillosos, explican, dicen de una manera maravillosa. Primo, te amo. Genaro, muchas gracias. Juan, muchas gracias. De aquí desde Subachoque, estoy siempre pendiente de ustedes. Mi luz de hermosa, un abrazo. Gracias. Miguel Ángel levantó la mano. Cuéntanos, Miguel Ángel. Buenas noches a todos, espero que estén Ujú. todos muy bien. Bueno, mi pregunta es como veo que hay que mejorar en los pensamientos y aclarar los pensamientos positivos, pero cuando tenemos los pensamientos negativos que nos llegan en momentos o en situaciones, ¿cómo podemos llegar a reemplazarlos y que y no nos llegue a agobiar o dañar una situación que veníamos construyendo positivamente? Fíjate, Juan le dio una base, que es la respiración. La respiración es lo primero que tenemos que hacer, controlar para bajar el nivel de estrés. Cuando bajamos el nivel de estrés, entonces ya podemos ir controlando el pensamiento. Y una vez que bajamos ese nivel de estrés, entonces, ¿qué hacemos?
ponemos ese pensamiento que nos está fastidiando a un lado y traemos un positivo y lo sustituimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarrar ese pensamiento positivo, esas ideas positivas y sostenerlas, porque entonces esas se van a manifestar, van a hacer el trabajo para que nuestro cerebro entonces produzca las hormonas y las sustancias que son importantes para sostenernos saludables. Ok, muchísimas gracias, Genaro. Ok. eh, Yo, Rafael Ángel. Adelante. Rafa. Sí, bueno, no, estoy súper feliz por estar con ustedes porque esta información es valiosa. Eh, me llevo Me llevo de que mi cuerpo es una farmacia. Eso tocó mi ser. Y fíjate que en este momento mi cuerpo vibra con esa afirmación. Mi cuerpo es una farmacia. Luego, la importancia de la respiración ante una situación, ante un problema o una circunstancia. Y por último, el poder de la palabra, que es la magnificencia de nosotros para la humanidad. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Lo que pasa es que esto me lo pierdo yo mucho porque prácticamente para mí esto El son horario. las 3 de la mañana. Hoy para mí son prácticamente que estoy en Denver, son las 7 de la noche. Para Ay, ustedes son las 9 en este momento. Entonces, pues, digo, esto no me lo pierdo por nada en el mundo. Te Muchas qué esperamos el gracias. 23 de mayo, Rafa. Sí, 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 Gracias. ya lo miré, que es a las ¿Ok? 9:30 y para mí, en hora de Colombia, tengo 6 horas, así que ahí voy a estar con vosotros. Gracias. bueno. Muchas gracias. Gusto en saludarte. Igualmente. ¿Y pudieras dar más información sobre lo próximo que viene? Porque yo me he quedado en pañales. Ah, Necesitamos más. oh, sí, Sí, sí. Sí, 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 perdona sí. que no dije aquí porque tuve un problemita aquí, pero quiero que me amplíen un poco lo que va a pasar el 23 de mayo. Ok, Por favor. Tati. Ya que hicimos un alto para contestar las preguntas, pero vamos de una vez a hablar de lo que va a pasar el 23 de mayo. Nancy, te damos chance ahora. Vamos a poner el slide. Ok, aquí está. Pues miren, nosotros tenemos esta actividad y es un regalo para ustedes que nos están acompañando. ¿Por qué le digo que es un regalo? Porque miren, es un trabajo maravilloso que hemos ido nosotros creando desde hace ya unos cuantos meses. Y lo que proponemos es pasarnos un sábado, que sería el 23 de mayo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 4:30. Y aquí vamos a hablar ya con muchos detalles, le vamos a dar, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer diferentes tipos de dinámicas para sostener el cuerpo y la mente en buenas condiciones. Por eso le hemos puesto a esta actividad Reset Total, cuerpo, mente y emociones en equilibrio. Entonces, ¿por qué le digo que es un regalo? Porque este taller normalmente tendría un valor, una inversión de aproximadamente $200. Nosotros estamos haciendo algo especial para ustedes y vamos a hacer lo siguiente. Si usted paga hasta la semana antes del 23 de mayo, ¿sabe cuánto? ¿Sabe de cuánto es su regalo? De solamente $36. ¿Ok? Ahora, si lo liquida ya en la última semana, ya cercana al 18, por ejemplo, el 18 de mayo, en adelante, le costaría solamente $45. O sea que esto es un regalo que le hace el doctor Jaramillo, Juan Perea y aquí su hermano y servidor Genaro Aquino. Así que vamos a tener técnicas que le van a ayudar, van a ser técnicas fácil de entender, fácil de trabajar, fácil de recordar y que la pueden utilizar en cualquier momento que lo necesiten. Doctor o Juan, si quieren ampliar algo, adelante. Ya, es importante saber que el taller es online, ¿no? Inicialmente lo habíamos planeado
para hacerlo presencial, pero las circunstancias sociopolíticas han hecho que mejor lo hagamos vía online y podamos, va a ser habíamos hablado de 8 horas, ¿cuántas? De 9:30 a 4:30. 4:30 p.m. Y Entonces, para entonces, que sientan ese llamado a seguir este camino, pues nos escriben por el interno a cualquiera de nosotros cuatro. sí, y le vamos a enviar la forma de hacer su donación, su inversión, para que ya la vayan trabajando en eso. Eso ya va a ser en 1 o 2 días que vamos a tener todo eso listo. Juan, ¿tenía algo que comentarle? Que ayudar. Bueno, no, solamente invitarlos a que sean parte de estas comunidades. Tengo en Swintai, tenemos una clase, 3 clases a la semana. La primera de la semana se llama Mejorando el movimiento y activando tu energía para que todo el día estés en ese gozo. Y el miércoles tenemos Tai Chi, Qigong ya específicamente, entender cómo esa respiración con el diafragma, cómo esa respiración te va a ayudar a manejar esos estados y a mejorar tu chi, que le llamamos, ¿no? El chi que es la esencia de la vida. Y el viernes ya, como el cuerpo lo sabe, hacemos salsa, ritmos latinos con el tai chi y el chikung para que puedas terminar la semana con ese gozo. Nuestro eslogan es personas activas, conscientes y despiertas, siempre en movimiento, porque sabemos que la vida es un instante y ese espacio de instante, lo dijo ya el doctor, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, la invitación es a eso, a que cada uno de nosotros vibre en esa frecuencia de gozo, de salud y bienestar, porque uno da lo que uno tiene. Así que ¿Y los qué le vas a esperamos. ofrecer en el retiro, en el taller? En el taller, pues les voy a enseñar técnicas de movimiento, cómo aprender a mejorar su movilidad, cómo aprender a desarrollar un poco esos hábitos que sabemos que es necesario moverse, pero a veces no tenemos esa fuerza interior o esa disciplina. Y la idea es eso, que ese día poderles dar algunas herramientas o algunos hábitos que pueden ir haciendo, incorporando poco a poco. Gracias. Nancy tenía un comentario. Adelante, Nancy. Quiero felicitarlos porque he aprendido mucho de Eduardo, de Genaro y de Juanito. Es decir, todo ha sido maravilloso. Es grandioso lo que están haciendo. Felicitaciones en todos los aspectos. Me descrestó Juan Bautista muchísimo con los ejercicios. Y bueno, todo lo que están diciendo es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Bueno, ¿Yo puedo dar un comentario? Sí, dinos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marta López y soy, también pertenezco a Unity Horizontes de Luz con Genaro. Estas charlas sirven mucho para muchas mujeres que estamos aquí, que somos menopáusicas. No, yo soy menopáusica y qué. Hay un programa en Colombia que se llama así, de 2 periodistas. Y todo esto, digamos, ahorita estaba poniéndoles cuidado. Inmediatamente me vino un calor, no sé, no estaba enfocada en lo que estaban hablando, pero de un momento para otro vienen, como decía el muchacho que es, ¿cómo se llama? El que habla ahorita, vienen pensamientos y uno no sabe de dónde vienen. Entonces, yo lo que hago, sinceramente, es enfocarme en mi respiración. Yo soy instructora también, entonces sé cómo enfocarme en la respiración y me ayuda cuando me vienen esos benditos calores, me ayudan a bajarme, a quitarme ese sofoco y pues me cuido también mucho en lo que es la comida porque hay causas que a nosotras las menopáusicas, las comidas, los dulces, las harinas, los vinos, todo eso nos sienta mal, entonces hay que aprender para nosotros cortarla y sentirnos mucho mejor.
Ese es mi comentario y gracias a los tres por su Gracias, Marta. charla. Gracias, Marta. Quería comentarles que en el taller pues vamos a hacer un espacio importante hablando de las dietas adecuadas, de las buenas combinaciones de alimentos y de las decisiones que tenemos en algún momento que tomar para realmente estar al comer, que tu alimento sea tu medicina, que ese alimento cumpla la función de mantenernos nutridos, pero que ese alimento sea realmente el punto de partida para estar sanos, felices, prósperos y en paz. Muy bien, muchas Bueno, gracias por sus mensajes. No hay preguntas, entonces, Y a mí muchísimas me da gracias. mucha pena no poderlos acompañar el 23 porque estuve en los otros dos, pero me voy a ir a celebrar mi cumpleaños a Hawái, entonces no puedo, la hora está diferente. Ok, bueno, Claro, no perfecto. puedo estar, Genaro. Bien, bueno. gracias, pero gracias, pues yo sé que estaría presente. Muchísimas Ujú. gracias. Entonces, Dari, Bueno, queremos agradecerles de verdad profundamente por este espacio, por habernos acompañado esta noche. Entonces, esperamos que lo compartido hoy pues continúe, que la información que ustedes requieran, seguir en este camino para el próximo Ujú. evento, pues aquí estamos, seguir construyendo bienestar en nuestra vida cotidiana. Gracias por su tiempo, por su apertura y por permitirse este espacio para ustedes. Feliz noche para todos. feliz noche y nos vemos el Gracias. 23 de mayo. Pronto. Gracias, Hasta gracias. Buenas pronto. noches. Muchas gracias. Feliz noche.